En esta cuarta parte de nuestra entrevista, le preguntamos al maestro Chausson sobre cómo comienza él a trabajar cuando le llega un nuevo estudiante, un joven cantante, a trabajar con él. En este vídeo nos va a hablar sobre uno de los puntos más importantes de su pedagogía, como es la articulación de las vocales, algo que él considera capital a la hora de cantar. Espero que os resulte tan interesante como me resultó a mí. Cuando una persona comienza sus estudios, ¿no? Hay, digamos que, un pack básico de elementos que se trabajan desde el principio en las clases de canto y que me gustaría que nos hablases un poco de ellos. Me estoy refiriendo a la posición de la laringe, porque, bueno, pues hay gente que la manda muy abajo, hay gente que dice que relajada, en fin, como en todo hay un montón de opiniones, ¿no? La posición del velo del paladar y su influencia a la hora de igualar los registros. En fin, un poco lo que se te ocurra. Imagínate que viene alguien a estudiar por primera vez, ¿no? ¿Cómo lo colocas? Lo coloco de una manera pues, relativamente sencilla, ¿no? O sea, porque en principio se hacen unas vocalizaciones, ni demasiado graves ni demasiado agudas, para determinar cuál es el centro de la voz y cuál es el color. Es decir, lo primero que hay que hacer es intentar, porque luego hay voces que son más complicadas, ¿no? Pero intentar clasificar la voz de alguna manera, ¿no? Para en primer lugar, no confundirlo de repertorio ya desde el principio. O sea que para mí esto es fundamental. Te puedes equivocar con determinadas voces que son realmente complicadas, ¿no? Que puede haber una soprano lírica, por ejemplo, que tiene dificultad en los agudos. Si es muy joven, pues le puedes decir, mira, vamos a trabajar de mezzo ligera, mozartiana, para cantar querubino y tal, que bueno, no tiene tantos agudos, pero no son mezzos pesados, ¿no? Entonces, en primer lugar, haría ese estudio para intentar clasificarlo y decir, bueno, ahora vamos a empezar con este repertorio, que va a ser un repertorio, vamos a suponer que tenga muy buena voz, ¿no? O sea, que tenga una voz interesante, ¿no? Que sea un repertorio ni muy agudo ni muy grave, pero que sea un repertorio ya interesante. Se puede empezar con áreas antiguas, pero se puede empezar también con algún área de Mozart, que me parecen muy sanas pues, para el principio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver el tipo de conexión que tienen con el aire, porque también te encuentras con gente que ya está conectado con el aire, o sea, si esta persona ya conecta, ¿no? O esta persona ya tiene la laringe abajo. Al contrario, te encuentras, que es lo más normal, te encuentras con gente que es relativamente joven y que ya tiene la laringe alta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han cantado rock and roll, porque han cantado jazz, porque han cantado barroco y les han dicho, quita el vibrato, y empiezan a subir la laringe. O con las niñas, ¿no? Que también se quedan con una laringe alta porque han cantado así, les han pedido cantar plano sin vibrato. Entonces, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, pero para responderte a lo que me parece más importante, fundamental, saber cuál es el centro de la voz y cuál es el color. Eso es fundamental, pero es un trabajo mío, ¿no? Y luego, a partir de ahí, enseñarles la respiración, si es que no saben respirar, pues hacer ejercicios de respiración. Yo les encargo siempre de hacer algunos abdominales pasivos, pues de tener un cierto tono muscular en los abdominales. Hay veces que, como este muchacho último que ha jugado al fútbol, y claro, una fuerza, una cosa que, claro, a ese hay que quitarle los abdominales prácticamente, porque es que en el momento que los tensa, es todo el cuerpo que está, claro. Es que es un mundo, ¿no? Es un mundo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas va poco a poco, ¿no? Va poco a poco. Y lo que es muy importante, primero, la categoría de la voz, ¿no? La clasificación de la voz. Y en segundo lugar, aparte de laringes, que me voy a encontrar con ejemplos distintos, aparte de resonadores, aparte de tal, la sensación de soplar. Esa sensación de que todo el canto ocurre en ese flujo de aire. Y que si ese flujo de aire deja de funcionar, tiramos de cuerda. Y que si tiramos de cuerda durante mucho tiempo, vamos a tener problemas. Son las dos cosas en las que fundamentalmente me fijaría. Y la tercera, que se te entienda, muchacho. O muchacha. La pronunciación de las vocales, ¿no? Que es la pronunciación de las vocales. La articulación de las vocales,
que a mí nadie me venga diciendo ¡oh, mi vampiro! Hija mía, vale, a las mujeres se os puede permitir modificar las vocales, pero hasta un determinado punto. O sea, en la primera octava y media que se os entienda, no os refugiéis, es que las mujeres tenemos que modificar las vocales para ir al agudo o para ir al sobreagudo, pero no en el centro y en el centro medio de la voz. O sea, ahí se os tiene que entender. Y a los hombres en toda la tesitura. A los hombres no tenemos absolutamente ningún derecho a modificar fundamentalmente las vocales. Lo que podemos hacer es, cuando vamos al agudo y especialmente al pasaje, para empezar a pasar una I, por ejemplo, podemos darle más espacio a la I, pero no perder la fundamental. No perder la fundamental. Darle más espacio para que podamos desarrollar un sonido más grande en función de la presión de aire que viene con el agudo. Pero no cambiar la I. O sea, si yo me encuentro con un barítono de Cavatina del Fígaro que me empieza a decir de la cheta, no, de la chita. En un sol tú tienes que ser capaz de hacer una I. Una I con todo el espacio que tú quieras y con todo el apoyo que tú quieras, pero una I fundamental, ¿no? Y luego que se entienda. Cantes en ruso, cantes en alemán, cantes en... Y sin embargo es algo que parece que luego no es tan importante, porque son numerosos los ejemplos de cantantes que... Y además, y te diría, más en las voces graves que en las voces agudas, sí, que modifican esas vocales y que lo cantan todo oscuro. Sí. Y que es algo verdaderamente desconcertante. Sí. Es desconcertante y para una, bueno, no sé, para una persona como yo que yo me he tenido que currar un poco mi tema bufo, es fundamental que se te entienda. Claro, tú no puedes andar por la vida no puedes andar por la vida, sí. O sea, tú tienes que decir signorino en otra volta cuando parto andando fuera. Claro, y de repente te encuentras con gente, hombre, no en el repertorio bufo, normalmente la dicción es muy buena, ¿no? Porque además el silabato te obliga, ¿no? Pero claro, cuando te encuentras con gente que, yo qué sé, se te pone a ver... Sareo mio Carlo, o ser tu deita. Pues, chico, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? O sea, dime el texto. ¿Sabes lo que estás diciendo? Pues si sabes lo que estás diciendo, pronúnciamelo. Es muy frustrante. Es muy frustrante.